Tenemos un ejercicio también de razones trigonométricas de un ángulo agudo. Y este ejercicio es diferente a los demás porque nos piden la altura AH. Esta altura debemos determinar en función del ángulo alfa, y en función de esta medida o de este lado BC que vale B. Entonces, en este triángulo nos piden calcular AH en términos de alfa y B. Bien, vamos a comenzar entonces colocando cuál es nuestra incógnita. La medida que nos piden calcular es esta altura. Le voy a colocar AH. Igual es lo que nos piden. Bien. Ahora vamos a completar los ángulos en función de alfa. Nos dicen que tenemos aquí recto en A y también aquí 90 grados. Si este ángulo mide alfa, ¿cuánto va a medir este ángulo? ¿Cuánto va a medir este ángulo? Tú sabes que la suma de los ángulos internos en un triángulo te da 180. Aquí ya tienes 90 más alfa. Para completar a 180 te faltaría 90 menos alfa. Lo voy a colocar 90 menos alfa. Si este ángulo vale 90 menos alfa, ¿cuánto va a medir este ángulo? Tú sabes que todo vale 90. Este ángulo agudo va a ser alfa. Si tú sumas 90 menos alfa más alfa, vas a obtener 90. Además, aquí, un ángulo llano, tú sabes que un ángulo llano, ¿cuánto te mide? Te mide 180. Aquí ya tienes 90, al otro lado también va a ser 90, para 180. Por lo tanto, tienes un triángulo rectángulo aquí, que tiene el ángulo alfa, ABH. Tienes otro triángulo aquí, rectángulo, AHC. Y el triángulo más grande, ABC. Como nos piden AH, voy a empezar calculando usando este dato. Nos piden en términos de B y alfa. Por lo tanto, primero voy a decir, vamos a utilizar el triángulo rectángulo ABC. ABC. En el triángulo rectángulo ABC tenemos ángulo agudo en C es alfa. Y este lado BC de ese triángulo ABC vendría a ser, ¿qué vendría a ser? La hipotenusa. En ese triángulo ABC es la hipotenusa. Le voy a colocar así, hipotenusa. Y lo que voy a hacer es calcular el cateto AB en función de B y alfa. ¿Qué razón trigonométrica utilizamos? Necesitamos calcular este cateto, le voy a llamar, con respecto al ángulo alfa. ¿Qué cateto sería? Sería el cateto opuesto. Tienes el ángulo alfa, el cateto opuesto es el cateto que está frente a ese ángulo. Sería el cateto opuesto. Quiero calcular el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica debo utilizar? El seno. El seno es la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. El seno de alfa en ese triángulo ABC es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es lo que deseamos calcular. Pero la hipotenusa ya tenemos como dato. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Es B. Por lo tanto, lo voy a colocar por aquí. El cateto opuesto en ese triángulo ABC va a ser igual. El B pasa a multiplicar aquí. B por el seno de alfa. Lo voy a colocar por aquí. Ya tenemos este lado en función de alfa y B. Sería B por el seno de alfa. Ya tenemos ese cateto. Ahora, utilizando este lado, AB, voy a calcular la altura AH. En este triángulo, vamos a cambiar de color. En el triángulo rectángulo 1. Tienes el ángulo agudo, alfa. Tienes la hipotenusa, AB, B por el seno de alfa. Y lo que necesitas calcular es la altura AH. Bien, en este triángulo pequeño, triángulo rectángulo ABH, el cateto opuesto, ¿cuál sería? Sería este lado, ¿no? BH. Sin embargo, ya no necesitamos calcular ese lado porque yo puedo relacionar directamente la hipotenusa y este cateto adyacente. Tú sabes que este lado, en ese triángulo rectángulo pequeño con respecto a alfa, es el cateto opuesto. Por lo tanto, la altura AH vendría a ser entonces el cateto adyacente. Y tienes la hipotenusa AB. Bien, tienes como dato cateto adyacente y la hipotenusa. Cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica puedes utilizar para relacionar esos dos lados, cateto adyacente y la hipotenusa? Esa razón trigonométrica que relaciona esos dos sería el coseno.
El coseno de alfa, por lo tanto, es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, lo voy a colocar por aquí, el coseno de alfa. El cateto adyacente. El cateto adyacente es la altura h que deseamos calcular. Lo voy a dejar simplemente a h sobre la hipotenusa. La hipotenusa conocemos, es el lado AB. ¿Cuánto vale? Vale b por el seno de alfa. Por lo tanto, la altura AH en términos del ángulo agudo alfa y en términos de b va a ser igual a b por el seno de alfa y multiplicado por el coseno de alfa. Y esto sería la respuesta en este ejercicio. B por el seno de alfa por el coseno de alfa.